Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a abarcar lo que es el bullying. Como que les dejé dos materiales en la fecha que tenía que ver justamente con prevención de suicidio. También les dejo lo de bullying para que puedan ir revisando. Existe un material que es una guía para docentes, o sea, dentro del ámbito académico, en lo que corresponde justamente en lo que es, en que el bullying no es justamente un juego, ¿verdad? Ese material yo les voy a dejar ¿cómo se llama? En el Drive, en la carpeta de Drive, o sea, en la bibliografía principal, para que ustedes puedan acceder y revisar en las intervenciones. Vamos a hacer un pantallazo porque este tema es bastante extenso, pero es como para poder tener en cuenta para lo que es el trabajo em, dentro de lo que es el psicólogo, lo que hace el psicólogo educacional. Bueno, ¿y qué es el bullying? El bullying es cualquier forma de violencia que tiene como característica de ser muy insistente y que da como consecuencia lo que es, ¿cómo se dice? En lo que corresponde a los involucrados, ¿verdad? Y de alguna manera este tipo de violencia ocurre dentro del ámbito escolar, dentro de los centros educativos, alrededores o dentro de los transportes escolares, ¿verdad? Em, entonces, cualquier tipo de violencia que se pueda dar, ¿verdad? Que tiene como característica de ser acá habla de de corrosivas, ¿verdad? O sea, insistentes, reiterativas, por así decirlo, ¿verdad? Y que tienen consecuencias en los involucrados, ¿sí? Podemos afirmar que el bullying tiene las siguientes características. Se da en violencia entre iguales, es intencional. Esta es una característica principal que hay que tener en cuenta para diferenciar con lo que es, ¿viste? Las bromas con lo que es el bullying o el acoso escolar, ¿verdad? O sea, como que una diferencia refiere a eso. Es reiterativo en el tiempo. Hay un código del silencio entre las partes, ya sean los testigos y de la persona que está siendo víctima, ¿verdad? Y se da lo que es el código del secreto o es silenciosa e invisible. Y se dan dentro de un ámbito de desigualdad entre lo que es el agresor y la víctima, ¿sí? Importante tener en cuenta eso, por favor, para poder discriminar. ¿Cuáles son los tipos de acoso? Un acoso directo, ¿sí? Y tenemos el acoso indirecto, ¿sí? El acoso directo se da como una modalidad, ¿verdad? De acción violenta, producto de un daño que se da de manera inmediata a la víctima. Puede ser golpes, patadas, empujones, gritos, etcétera. O sea, prácticamente puede haber una confrontación física directa. Mientras que el acoso indirecto se caracteriza por un empleo de exclusión o marginación a la víctima. O sea, tipo, no le vaya a hablar, en el momento en que se acerca a un grupo de compañeros se aíslan de la niña o adolescente, entonces puede darse justamente eso. La intención justamente se da como para poder perjudicar la imagen de la víctima, ¿verdad? Además, se puede dar, por ejemplo, la difusión de rumores que son justamente con esa intención, ¿verdad? Además, este tipo de acoso tiene como objetivo la desvalorización, o sea, desvalorizar a la persona, ya sea por rasgos étnicos, discapacidad, condiciones socioeconómicas, etcétera, o cualquier otra modalidad. Esta modalidad también se puede emplear en adolescentes, siendo justamente el uso de las redes sociales para poder, eh, vamos a decir, manipularla o tener mayor control en la situación. Existen diferentes tipos de bullying, ¿verdad? En diferentes modalidades. El físico, el verbal, el psicológico, el social, el cyberbullying, el happy slapping, dating violence, bullying homofóbico, bullying étnico y bullying de género. O sea, son modalidades que ustedes van a ver en el material que les voy a dejar. Cuando el acoso se convierte en bullying, ¿sí? Es cuando existe una reiteración a través del tiempo y por la intencionalidad, como les decía. Recuerda que el acoso no es bullying, ¿sí? Y que de algún modo eso puede convertirse en bullying, ¿sí?
Y no todo acoso entre estudiantes es bullying. Sin embargo, el bullying es siempre consecuencia del acoso entre iguales, ¿sí? No todas las formas de violencia son consideradas como bullying, hay que tener en cuenta eso también. Y dentro de lo que es el bullying existen personas implicadas. Está el agresor, que es el responsable del maltrato o la intimidación a la víctima, ¿sí? Puede ejecutar cualquiera de los tipos de acoso, que puede ser el directo o indirecto, como recién vimos. Y tenemos la víctima, que es la persona que está siendo intimidada, ¿verdad? Y que recibe el maltrato, ya sea por alguna característica que presente la persona, por su condición socioeconómica, por tener una discapacidad o otras características que pueda atribuir justamente el agresor para poder ejercer la violencia. Y los espectadores, que corresponden a los compañeros que presencian ese tipo de acciones, y como lo que había mencionado antes, se da lo que es la condición del silencio. Entonces, esta condición de silencio entre los testigos o los espectadores generalmente hace que se siga promulgando o ejerciendo lo que es el bullying o la violencia contra la víctima, ¿sí? Siendo que si este grupo actúa de manera inmediata, se podía prevenir justamente la agresión a la víctima. Entonces, el código de silencio consiste justamente en lo que mencioné, ¿verdad? Se le denomina código de silencio o combinación de silencio, en donde lo que condiciona que el agresor siga perpetuando lo que es la agresión o tener seguridad en sus actos es justamente en que existe una indefensión en la víctima, ¿sí? En que de alguna manera incrementa su vulnerabilidad y existen testigos o espectadores que logran perpetuar esa situación, o sea, por medio de justamente del hecho de que no denuncie la situación, ¿sí? Entonces, si los espectadores logran la sensibilización y la formación necesaria, podrán convertirse en la primera línea de acción en el trabajo de prevención, haciendo conocer formalmente los nombres de los agresores e identificando los tipos de acoso que acontece. Asimismo, su intervención en los momentos mismos del acoso empezará a desalentar la práctica del agresor y hará sentir justamente más, como que dice, condicionado a poder realizar ese tipo de acciones a la víctima. Existe algo que se llama el acoso virtual o ciberbullying, que consiste en una forma de acoso escolar empleado justamente los medios tecnológicos, que serían el internet, teléfono móvil, etcétera. Y a través de esos medios, el agresor envía fotos, textos, videos de carácter ofensivo o humillación contra lo que es la víctima, ¿verdad? Y se suele hacer difusiones dentro de lo que es, eh, o sea, dentro de lo que es el ámbito de las redes sociales. En algunos casos no se trata del mismo acosador que habitualmente lo hostiga en el aula, pero que buscando diversificar su acción agresiva utiliza la modalidad virtual. ¿Sí? Puede ser que no sea identificado de manera directa al agresor, pero puede ocultarse detrás de un perfil de red social. En la mayoría de los casos, él o la agresora, es desconocido, como les mencioné, para la víctima, ya que se escuda lo que es el anonimato dentro de un perfil dentro de las redes sociales. Este fenómeno suele ser de modalidad de acoso que más se emplean en estudiantes de la secundaria y la usan tanto varones como mujeres. ¿Cómo se manifiesta? Podría ser, por ejemplo, colgando una imagen comprometedora que puede ser real o trucada, acompañada de una información que busca dañar o humillar a la víctima, ¿verdad? Organizar concursos para seleccionar a la persona más antipática, más fea o poco inteligente, ¿sí? Apropiarse de la clave de la víctima y falsear información personal, además difundir mensajes comprometedores usando su nombre, ¿verdad? Enviar desde el correo de la víctima supuestas confesiones en materia de experiencias personales sexuales, provocando grave daño moral a la víctima. Colgar con frecuencia comentarios ofensivos en el muro de Facebook de la víctima y repetirlo innumerables veces, ¿verdad? Sin que ella se pueda hacer
sin que pueda hacer algo para evitarlo o se sienta con la fortaleza necesaria para buscar ayuda. El agresor hace circular em, infundios en donde la víctima es acusada de practicar conductas de dudosa moral o comportamiento ambiguo que generan desconfianza o rechazo a su amistad, ¿verdad? Enviar mensajes humillantes y amenazantes, los cuales, como se ha dicho, tiene como destinatario tanto la víctima como la red social de los estudiantes. El acoso virtual o ciberbullying, ok, ya mencioné la definición, cómo se manifestaba también. Así también se puede dar como el envío de mensajes humillantes y amenazantes, ¿sí? A la víctima dentro de las redes sociales. Tenemos el slapping, que es una forma de acoso un poco conocida, o sea, casi no se maneja sobre este concepto, em, que justamente se da tanto por su aparición, porque es reciente, y por la poca experiencia en esto, ¿verdad? La falta de información no es porque no existan casos, sino que prácticamente no se maneja esa modalidad. Em, pero también ha contribuido en lo que es la catalogación de los agresores hacia sus actos de acoso. Se trata de bromas semejantes a aquellos que se visionan regularmente en oficinas bancarias o en servicios de transporte, que sirven de entretenimiento a usuarios, ¿sí? Y se les reconoce como la famosa cámara escondida, ¿sí? Entonces, la característica principal dentro de lo que es el happy slapping, ¿verdad? Corresponde justamente al uso em, de cámara escondida y se le somete a situaciones vergonzosas a la víctima. Es una modalidad de acoso donde participan dos agresores, uno es el que está grabando, ¿verdad? Y el otro es el que protagoniza la situación y lo que da lugar a mayor situación de indefensión a la víctima, ¿verdad? Esta acción de acoso es inesperada para la víctima y o sea, la mayormente tomada como sorpresa, ¿verdad? Por parte de los agresores. Suele ser de naturaleza más física que verbal y psicológica y siempre cuenta con una presencia de espectadores. Consumado el acto de violencia, los autores de la agresión difunden la grabación, ¿sí? En las redes sociales, que pueden incluir difusión ya sea por YouTube, Facebook, entre otras redes. Es característico de los agresores que presenten los ataques como un juego o para divertirse, más allá de algunos casos las formas de violencia que emplea son bastante agresivas y que pueden haber llegado a lo que es el homicidio, ¿verdad? Esta supuesta intencionalidad lúdica, o sea, la supuesta broma o eh, ha sido frecuente justificación de agresiones justamente para poder agredir a otros. O sea, se justifican los agresores de ese modo para poder seguir violentando a la víctima. El dating violence, las relaciones de los adolescentes durante el enamoramiento vienen acompañados justamente en algunas ocasiones de este tipo de aplicaciones. Justamente las malas relaciones interpersonales que ya estaban dadas desde antes en el centro escolar. Las relaciones de violencia se ponen en manifiesto rápidamente en los casos de las parejas estudiadas en el mismo centro educativo y pueden llegar a ser crueles, ¿verdad? En los que se mantienen relaciones sexuales, por ejemplo, ¿verdad? Suponemos que la forma de violencia se da dentro de relaciones entre iguales en los estudios sobre el bullying. En este caso existen intimidación, acoso y la agresión sexual. Están presentes tanto en las relaciones de violentas que establecen justamente entre iguales. Em, Se suele dar justamente como una especie de cortejo en principio entre la víctima, o sea, entre el agresor con la víctima, y así como que en las parejas son más o menos, como dice, estables o serias, pero de algún modo pueden llegar a humillar, intimidar y agredir sexualmente a la pareja.
¿Cómo se define este tipo de violencia, verdad? Hace referencia a la relación de abuso o maltrato que se produce dentro de la pareja, ¿sí? Que tiene una relación íntima y que está en proceso o que está en proceso de tenerla. El propósito del agresor es someter a la víctima y las malas relaciones interpersonales que se gestan desde muy temprano repercuten en las relaciones de cortejo y enamoramiento, ¿verdad? De los adolescentes o púberes. Las indicaciones de violencia entre ellos pueden presentarse desde el inicio de las relaciones de enamoramiento, o sea, pueden como que cortejar, pero a la vez someter por medio de manipulaciones a la víctima en sí. El comportamiento violento se manifiesta de diferentes formas y está variado en condiciones sobre lo que es la edad y el sexo del sujeto. Son las niñas más afectadas por este tipo de agresión, ¿sí? Más que los varones. Y algunos tipos son, por ejemplo, el abuso físico, el empujar, patear, abofetear, tirar el cabello, abusos sexuales, coacción sexual para, eh, para, para poder alcanzar lo que es la relación sexual o existe algún tipo de agresiones sexuales. El abuso psicológico, por eso le decía la manipulación, la crueldad, ridiculizar, insultar, menoscabar, ¿verdad? El famoso ser demasiado celoso, amenazar y criticar constantemente a la otra persona. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿verdad? Que se pueden dar para que puedan existir este tipo de manifestaciones? Eh, Existen factores personales que pueden ser la pérdida inexistente de control de impulso, pobres habilidades de comunicación, o sea, habilidades verbales, o mejor dicho, habilidades sociales, ¿verdad? Dentro de lo que es entre pares. Actuación irreflexiva, falta de empatía, timidez e inseguridad emocional y asociación entre conductas relacionadas con el bajo rendimiento, ¿verdad? Que refuerce de alguna manera este tipo de situación. Factores familiares, déficit de socialización familiar, o sea, hay como que no existe una buena comunicación, falta de comunicación y diálogo, o desatención de parte de los miembros de los padres para con los hijos, ¿verdad? O sobreprotección a los hijos, actuación emocional negativa de los padres, falta de calor o expresión emocional y sentimental, ausencia de objetivos familiares, tolerancia hacia conductas agresivas sin establecer límites, empleo de métodos de disciplina autoritarios, castigo físico, humillaciones, etcétera, exposición crónica a la violencia de la familia. La influencia del centro educativo es la atmósfera agresiva, el desarrollo de actitudes de indiferencia ante los hechos de violencia, la gestión de disciplina escolar, ¿sí? Que pueden ser muy autoritaria y vertical, por lo que justamente pueden caer otra vez en ser violentos con los estudiantes, ¿verdad? El hacinamiento y la masificación que constriña el ocio y el espacio para el recreo, ¿verdad? La existencia de estrés laboral de los docentes, ¿verdad? Que no pueden llegar a controlar todo lo que pasa en aula y fuera del aula. Y contenidos demasiado académicos y docentes pocos motivadores para poder comprender la situación y detectar casos en riesgo. La influencia de los medios de comunicación en masa incrementa la imitación de conductas violentas, ¿verdad? La exposición, que se da justamente el aprendizaje por observación que sabemos que en la niñez se suele dar, ¿verdad? Y con una falta de lo que vimos hace rato de factores eh, de riesgo relacionados a los familiares, no tener disciplina, ¿verdad? Adecuada o una buena crianza de los padres pueden contribuir en que esto se dé. Esto condiciona justamente a una mayor tolerancia o, vamos a decir, permisividad ante las situaciones de violencia, incrementa el temor en la víctima, ¿verdad? Y la desconfianza. Y así también los niños y jóvenes consumen dentro de lo que corresponde las conductas violentas y se llega a, de alguna manera, normalizar. Factores contextuales pueden ser la pobreza y la baja calidad de vida familiar, miseria que promueve el estrés, frustración, impotencia, inestabilidad familiar, sistema de creencias que justifican las acciones agresivas. Valores ambientales, el divorcio, sí, que es uno de los puntos que pueden llegar a, bueno, a repercutir, ¿verdad? Entre justamente el divorcio entre los valores que dominan el escenario social y lo que corresponde justamente
eh, lo que se ayuda a inculcar dentro de las casas, ¿verdad? Justamente los niños llegan a percibir esa discrepancia o esa hipocresía de tenés que hacer esto de este modo, pero en realidad se actúa de otra forma, ¿verdad? Entonces, el famoso no hagas o no seas violento con las mujeres, pero el padre puede estar siendo violento con su esposa, ¿verdad? Son puntos a tener en cuenta. Entonces se puede potenciar aspectos que tengan que ver con los valores positivos para fomentar la convivencia entre las partes. Factores de riesgo en las redes sociales es justamente el desconocimiento de informática por parte de los mayores para que puedan tener un control de en qué tipo de páginas se encuentra el niño o adolescente. ¿Qué es el grooming? Bueno, existe una nueva tendencia, o sea, hace ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Que es el acoso de adultos a menores, ¿verdad? Creo que ya han escuchado hace poco de que existió un caso en donde extorsionan a adolescentes para poder manipularlos y controlarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué suele ocurrir? El empleo justamente de Internet de niños y jóvenes y no poder conocer o manejarse justamente con regularidad hace que el riesgo sea mayor, ¿verdad? Entonces hay que sensibilizar acerca del tema. Entonces el nivel de anonimato que se impone en estos medios se hace más riesgoso aún, en especial para los niños que son los más vulnerables. En estos casos, como es importante advertir, el lugar en donde se sitúa el riesgo se manifiesta prácticamente en la casa y se subestima justamente ahí en que puede ocurrir una situación desagradable y que puede ser minimizado debido a la falta de vigilancia de los padres para con los hijos. ¿En qué consiste el grooming? Es como una estrategia utilizada por abusadores sexuales con el fin de manipular a niños, niñas o adolescentes, en donde en primer lugar se gana la confianza de la víctima a través de Internet y por ese modo tener el control total de los momentos de la situación de abuso. La situación de vulnerabilidad de los niños y niñas los hace presa fácil de pedófilos justamente o lo que hacen justamente tráfico de pornografía o grabación de pornografía infantil. Por medio justamente de engaño, ¿verdad? El obtener concesiones sexuales o fotos y después se les pide que sean silenciados y de algún modo después les extorsiona a los niños en que no le vamos a contar a tu papá de que me manda esta foto y por medio del miedo se le induce a que se pueda reiterar el abuso. Categóricamente esto puede tener repercusiones legales y ahora por el tema de los juegos digitales se está tratando de poder tener mayor control y los padres están, o sea, justamente una psicoeducación a los padres acerca del tema puede hacer que las situaciones de abuso sexual se puedan prevenir. Entonces, ¿en qué consiste el grooming? Se trata de un procedimiento mediante el cual una persona intenta manipular a un niño o niño adolescente con el objetivo de tener gratificación sexual a través del internet, ¿sí? Generalmente utilizan la seducción para poder engatusar al niño, ¿verdad? El acosador puede elegir eh, a su víctima a través de las redes sociales, haciéndose pasar por un adolescente o por un niño de su misma edad y que tiene los mismos gustos. El proceso inicia tratando de establecer una relación de confianza con la víctima, mostrándole que se trata de alguien que se pueda hablar de intereses comunes, ¿verdad? O sea, simula. Por lo general piden fotografías o que se desvistan o tomen actitudes más comprometidas sexualmente a través de las cámaras web. También lo invitan a encontrarse presencialmente y hay que tener mucho cuidado con eso. Intentan indagar y obtener más información sobre la potencial víctima, la edad, los números de teléfono, intereses, grado de vulnerabilidad emocional, cuál es la organización familiar y cómo cuáles son los roles que se dan y las tareas que realizan generalmente durante sus rutinas, ¿verdad? Porque tienen un horario específico en poder acosar a los niños. Buscan la oportunidad justamente en donde se encuentren más vulnerables. Eh,
Puede mostrar al niño o niño adolescente materiales sexualmente explícitos como táctica para reducir a la resistencia o desinhibirlo respecto al sexo. Por ejemplo, chantaje puede comenzar con, o sea, cuando el acosador obtiene la contraseña del chat o una imagen comprometida, como le dije, induce a que pues, la situación de violencia se pueda ser reiterativa, ¿verdad? Le chantajea, yo le voy a enviar a tus padres la foto que me mandaste, entonces como que reiteran que la situación de violencia se puede dar. Em, Una advertencia que dice el material es que justamente esto, ¿verdad? Recuerde que un pedófilo requiere de 3 a 10 minutos para conseguir que el menor se desnude ante la cámara, o sea, ante la webcam, y que el Internet existen con más de 420 millones de páginas pornográficas referentes a niños y que pueden acceder sin dificultad. O sea, hay que tener mucho cuidado en el control. Y hay un material, o sea, justamente dentro de las configuraciones del control eh, parental, ¿verdad? De los padres referente al acceso a Internet que pueden tener también los niños, ¿sí? Generalmente suelen usar, bueno, con los niños, no sé si con adolescentes, para justamente controlar el uso, ¿verdad? De los teléfonos y también se puede realizar en la computadora. ¿A qué se llama sexting? Eh, bueno, se hace referencia a justamente al envío de imágenes, principalmente fotografías o videos, con un evidente contenido sexual, más no necesariamente pornográfico, que tiene como finalidad coquetear virtualmente con él o la enamorada y se trata de una práctica que se emplea con mayor frecuencia las chicas. Un detalle destacado del sexting consiste en que la propia chica o chico, sin que medie exigencia o presión alguna, justamente quien voluntariamente envía la fotografía o video a su enamorado. Hasta el momento, pese a que ya estamos ante una peligrosa liberación sexual, sumada a la inmadurez en los comportamientos de los adolescentes, hay que tener mucho cuidado con eso, aún no se ha concretado el llamado sexting, eh, lo que puede ocurrir al producirse diversas circunstancias que pueden darse, como por ejemplo que la imagen emitida del joven pase en manos a otras personas y sean reenviadas de manera masiva y se viralice, ¿verdad? Que el novio, receptor de la imagen, la envía con la finalidad de mostrar a sus pares el aparente grado de intimidad que tiene con la chica. Y también pueden ser como intención de burlarse, ¿verdad? O intimidar. Em, que una vez terminada la relación de enamoramiento pueda utilizar ese material como venganza o despecho contra la víctima, ¿verdad? Que pueden circular justamente en redes sociales. Cuando la imagen registrada entra en redes sociales se pierde el control de ella. Justamente cuando alguien sube, o sea, se puede replicar rápidamente o descargar rápidamente, que puede evitar justamente el control de la masificación del material digital. Y justamente la difusión expone a una experiencia de humillación y denigración a la persona que envió el material. En algunos casos pueden ser motivo de suicidio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué sucede el sexting? Bueno, existe en la pantalla mía que considera que son algunas razones, ¿verdad? Las que bueno, en este caso los jóvenes se entusiasman con la práctica. Eh, Primero creen que una imagen en bueno, en el móvil, en este caso en el teléfono, está seguro y no son capaces de imaginar que pueden ser, de que el teléfono se pueda robar, de que puede existir un error, de que se pueda hacer alguna broma, se puede extraviar el material del propietario o alguien puede revisar el celular y encontrar con el material y después viralizar, ¿verdad? Confiar plenamente en la discreción de la persona que recibe el envío. Muchas veces los adolescentes carecen de suficiente experiencia que le lleva a pensar que en la vida las circunstancias cambian por diversas razones, ¿verdad? Experimenta la presión del grupo, ¿sí? Por eso el adolescente
tiene que tener habilidades sociales en poder decir no, en poder defenderse ante algunas situaciones que puedan promover alguna situación de violencia o humillación, ¿verdad? Em, no hay que dejar de lado justamente los cambios que existen hormonales dentro de los adolescentes, que justamente le da más curiosidad o iniciativa referente al tema, ¿verdad? La influencia de los medios o modelos sociales, como las exhibiciones en las relaciones sexuales, los desnudos, vamos a decir que normalizan ese tipo de situación, ¿verdad? También desconocen las consecuencias que puede llegar a tener el hecho de poder enviar una imagen privada y que después puede ser de dominio público, y la natural falta de percepción de riesgo que acompaña en la adolescencia, ¿verdad? El a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y que en algunos casos resulta simplemente divertido y tienen esa percepción de simplemente coquetear o dar otro sentido a la relación, ¿sí? O sea, la intención es que ellos se den cuenta de eh, vamos a decir, del riesgo de asumir de poder enviar alguna foto íntima a su pareja, ¿verdad? A su novio, por así decirlo. Con los padres maestros pueden evitar la intimidación o el acoso escolar. La Asociación Americana de Psicología da algunas recomendaciones, entre las que se encuentra estar alertas, ¿sí? Informados. En este caso, tanto profesores, maestros, o sea, los maestros y el equipo que forma parte del ámbito académico pueda llegar a reconocer algunas señales para poder intervenir, ¿verdad? También la participación de los estudiantes y padres, ya sean en talleres o eventos en donde se pueda educar a las partes, ¿verdad? De algún modo involucraría eh, el hecho de que se pueda informar sobre el tema, ¿verdad? El crear expectativa positiva con respecto a los comportamientos de los estudiantes y adultos, que deben ofrecer a los estudiantes un entorno seguro de aprendizaje, y los maestros y entrenadores deben recordarles explícitamente a los alumnos sobre el acoso escolar. Es inaceptable, que puede tener sanciones graves dentro del colegio, ¿verdad? Respecto de los padres, a los padres que son de niños acosados, observe la actitud de su hijo y en detectar las señales, o sea, se les reeduca a los padres referente al tema y que puede estar pendiente del cuidado de sus hijos, ¿verdad? Que es súper importante. Eh, y también enseñarle a su hijo a hacerle frente al acoso, o sea, que el padre le pueda enseñar, o sea, se le orienta al padre para que, y se le educa al padre para que pueda eh, ayudar en lo que es el desarrollo de las habilidades sociales, en poder defenderse ante una situación que está siendo víctima, ¿sí? O qué estrategia puede llegar a implementar en caso de que está siendo, em, está recibiendo alguna cosa. Hay que tener en cuenta también que los padres pueden crear justamente un lazo de confianza en donde se les pueda explicar a los que el niño pueda contarle a los padres de qué tipo de situación está vivenciando para que éste pueda defenderlo, ¿verdad? Hay que establecer límites en el uso de la tecnología, computadoras, teléfonos, y tener cuidado justamente en el control de en qué tipo de, ¿cómo se dice? En qué tipo de páginas puede estar incursionando el niño o adolescente. De modo también em, de poder educar al hijo, ¿verdad? En qué tipo de materiales puede difundir y qué casos, en cuáles no, y en caso de que está recibiendo alguna situación de violencia, que tenga la suficiente confianza de poder contar con los padres para que puedan ser apoyados, ¿verdad? ¿Qué pasa con los padres niños acosadores? Serían los agresores, ¿sí? Detener el acoso antes que comience, o sea, de que los padres puedan conversar con su hijo referente al tema y educar. Eh,
justamente referente a los límites, sería que el comportamiento que pueden adoptar los padres, que no sea agresivo también o demasiado estricto, sino que sea una crianza más bien democrática para que el adolescente o el niño pueda entender que puede hacer daño a otras personas y detectar problemas de autoestima, ¿verdad? De trabajar con eso, ¿no? Sería muy importante. Hay que tener muy en cuenta el tipo de crianza que puede llegar a fomentar los padres. En cuanto a los estudiantes, reportar los casos de acoso personal o cibernético, que puedan tener un espacio de poder denunciar acerca de esos acontecimientos. No responder el acoso con violencia, no responder a la par. Y siempre estar acompañado para evitar cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Categóricamente es importante que las personas que forman parte del equipo académico, ya sean maestros, administradores, ¿sí? Y directores, estén entrenados acerca de esta situación. En conclusión, los estudiantes que son víctimas de acoso escolar pueden sentirse abrumados, deprimidos e incluso ansiosos si su hijo confronta a problemas en la escuela o a sus amigos como resultado del acoso. Un profesional de la salud mental puede acompañar, ¿verdad? Como un psicólogo, que pueda ayudarle a crear una resiliencia y confianza en sí mismo y esto permita ser más exitoso tanto en el ámbito social como en el ámbito académico, ya que justamente este tipo de situaciones puede repercutir en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, lo último hace referencia a lo que es la aplicación de la ley del acoso escolar en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas, que corresponde a que se debe manejar referente a ese punto. Voy a buscar y les muestro. Bueno, em, aquí se encuentra la ley que corresponde justamente a... Bueno, aquí se encuentra la ley que corresponde a... Creo que dije dos veces. a, justamente al acoso escolar en los diferentes tipos de instituciones, ¿sí? Em, Se habla justamente de las definiciones pertinentes de lo que es acoso o hostigamiento escolar, que es o sea, toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre alumnos y alumnas que se realice de manera reiterada en el ámbito académico, generalmente de personas afectadas, un agravio o manoseo al desarrollo integral. El ámbito académico o educativo se entiende como los espacios en donde se desarrollan los planes y programas institucionales de educación formal en los niveles de educación inicial, básico y medio. Referente a las normas de convivencia, es el sistema normativo interno de las instituciones creado por la comunidad educativa y cuyo objetivo consiste en regular la conducta de los integrantes, ¿verdad? Ya sea dentro de los principios democráticos y participativos basándose en los derechos y de género. El tipo de acoso o hostigamiento escolar está el físico directo e indirecto, que está el verbal. Directo es todo lo que corresponda justamente a lo que mencionamos anteriormente. em, Cualquier acción que provoca o que produzca justamente daño no accidental a la integridad física de la otra persona. El indirecto es toda acción que genera daño a bienes materiales de la persona, eh, justamente puede ser su cuaderno, etcétera, etcétera. El verbal es toda expresión verbal injuriosa, obscena, agraviante u ofensiva que le da alusión a la apariencia física, origen étnico, familiar, de nacionalidad, de género, religión, preferencia política u otra situación socioeconómica, con el fin de descalificar o lesionar la integridad moral. El psicológico es toda acción que tiende a humillar o menoscabar al afectado del acoso, ¿sí? Que justamente se involucra en poder generar angustia e intimidación y afecte la integridad psíquica. La social es toda acción que tiende a excluir o bloquear a la persona, generando aislamiento de la misma por la situación de acoso u hostigamiento. La manipulación de los pares buscando el desprestigio, ¿sí? Creando rumores que le denigren o marginen, ¿sí? Punto importante. Estos tipos de acoso o hostigamiento escolar pueden provocarse a través de los diferentes medios por los cuales
por la cual la conducta descrita más arriba, como el acoso u hostigamiento escolar, se debe tomar de manera enunciativa y no taxativa. Sujeto y ámbito de aplicación. Justamente los sujetos de la ley son los alumnos escolarizados que concurren a las diferentes instituciones de los diferentes niveles, inicial, básica y medio, la gestión pública, privada y privada subvencionada de la República. El ámbito de aplicación de la ley dentro del recinto de las instituciones educativas, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, los mecanismos de medida de prevención justamente habla de que las autoridades, al conocer sobre el evento, deben realizar actividades o medidas preventivas, ¿sí? Tenemos tres aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? La medida de prevención que aplicarán para disminuir las consecuencias del daño generado, ¿sí? Las medidas de intervención que tienen que ver cuando se evita la continuidad del acoso u hostigamiento escolar detectado. Y estos se pueden clasificar en medidas de urgencia y medidas de prevención y apoyo. Las medidas de urgencia se aplican con el fin de garantizar la seguridad y protección de la persona afectada por la situación de acoso y cuando los supuestos acosadores, bueno, y en cuanto a los supuestos acosadores, precautelar sus derechos procesales de dicha institución. La medida de protección y apoyo corresponde al acompañamiento individual y grupal dentro del aula por parte de las docentes, el acompañamiento individual, grupal y o familiar por parte del equipo técnico de la institución educativa y la intervención de otras instituciones o organismos especializados en la atención de estas situaciones. Obviamente se debe de cumplir, cumpliendo justamente esta ley. eh, Como dice, en caso de existir indicios de situaciones correspondientes al artículo 2 y 3 de la presente ley, así como también las situaciones derivadas del incumplimiento de la misma, se iniciará procedimientos establecidos que le corresponde en la correspondiente reglamentación y en las normas de convivencia tendientes a determinar la responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa de conformidad con el grado de participación y a la edad de los mismos. Una vez determinada la responsabilidad individual de cada caso, se aplicarán las medidas establecidas en esta ley u otras consignadas en otras normas que rijan la materia. La autoridad de aplicación corresponde justamente al Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? Y así también se verá reglamentar el carácter de integración del Sistema Nacional de Protección y Protocolo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Eh, Podrá articular con las instancias que forman parte los mismos y las organizaciones de la sociedad civil todas las acciones tendientes a lograr el cumplimiento de la presente ley. Em, y esto justamente se llegó a aprobar en el año 2012, o sea, prácticamente hace 8 años, eh, con el fin de poder disminuir el acoso escolar, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado referente a lo que es el bullying y poder evitar dentro del apartado que corresponde. Entonces, en lo que corresponde a la clase de bullying, este sería la parte final, para que tengan en cuenta para poder estudiar, ¿verdad? Y si manejen las leyes, ¿sí? De acuerdo a todos los temas que vamos dando, las leyes es importante que puedan manejar para saber cómo intervenir. Entonces, esto sería la parte final. Les dejo, espero que se pueda haber entendido, ¿verdad? Y cualquier cosa, estoy pendiente a sus preguntas.